¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarles y pues darles la bienvenida a esta emisión de jueves. Hoy vamos a poner en la mesa de debate un tema sin duda urgente, aunque muy complejo, la trata de personas con fines de explotación sexual. Las cifras son tremendas, escalofriantes, pero para no, digamos, saturarles con tanto número, voy a decirles que es la tercera actividad ilegal en el mundo que más dinero genera en la economía del crimen después del narcotráfico y de la industria de la falsificación. Estados Unidos es, pues digamos, el mayor consumidor o beneficiario de esta actividad de trata de personas. México, uno de los epicentros y desde donde se extiende un millonario negocio hacia todos los países, principalmente hacia nuestro vecino del norte. Y bueno, pues hoy vamos a entrarle al tema a partir de una rigurosa investigación que desde Nueva York, donde se han juzgado a un buen número de proxenetas, ha realizado el colega periodista Juan Alberto Vázquez, y quien hoy está aquí de visita en México y pues por supuesto en el estudio de Debate 22. Bienvenido, querido Juan, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, por fin aquí en tu estudio, Jacaranda. ¿Verdad? Después de tantas sesiones por Zoom. Exactamente. Ya se me hizo. Así es, pues muchas gracias a ti con esta nueva investigación, porque habíamos hablado, ¿te acuerdas? NXIVM, que Claro. fue una de tus investigaciones igualmente rigurosas como esta, pero quiero que nos cuentes cómo empiezas a tejer esta investigación. Claro, bueno, cubriendo juicios en la ciudad de Nueva York, me tocó cubrir el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, que fue un escándalo a nivel mundial. Tuve el privilegio de estar ahí. Y ya cuando iba a acabar este juicio, de la oficina de prensa de esa corte, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, nos mandaron una invitación para acudir a una audiencia donde se iba a sentenciar a un grupo de proxenetas directos de San Miguel Tenancingo, Tlaxcala. Ahí fue, bueno, mi primer encuentro con esta realidad. Es un tema que ya se ha tratado mucho en México, en muchos otros países, medios de Europa, de Estados Unidos, han hecho investigaciones sobre lo que sucede ahí en San Miguel Tenancingo, pero también no había algo que estuviera, digamos, enfocado desde las cortes, desde las investigaciones en Nueva York. Ese fue mi primer contacto y a partir de ahí pues empiezo a investigar y me doy cuenta que son decenas de casos, que hay decenas de encarcelados, que había unos incluso que estaban programados para seguir este proceso. Entonces ahí ya me integro al tema, se me hace un tema muy interesante para llevarlo a fondo y para conjuntarlo en una publicación, y es así como, bueno, pues ya llega Los Padrotes de Tlaxcala, ¿no? Así es. Y bueno, este libro, Editorial Aguilar, tiene muchos datos, está dividido en varias partes, tiene testimonios también, ¿no? Víctimas, pero algo que me parece muy interesante es que trazas como tres ejes que yo creo que es importante como aclararlos, ¿no? O sea, tiene que ver con la prostitución voluntaria, ¿no? La trata y la esclavitud sexual, ¿no? Que parece que son lo mismo, pero no, aunque están dentro de todo de esta industria ilegal de la trata, el tráfico de personas, ¿no? Y de la industria del sexo, ¿no? Sí. Porque, bueno, por ejemplo, en un mercado como Nueva York, que yo me atrevería a decir que es el mercado más amplio. Hay otros países en Europa como España que se le acercan a Alemania, pero Nueva York es impresionante, la capacidad monetaria, ¿no?, de muchos habitantes, una ciudad muy vibrante, muy sexy, una ciudad bastante sensual, pues hace que haya una oferta de un mercado sexual muy grande desde las mujeres que cobran $5,000 la noche, que lo hacen de manera voluntaria, como para, bueno, pues así obtener sus ingresos. Y también, bueno, están la fase más inferior, que son estas mujeres vulnerables que se llevan de México, de Centroamérica, y que obviamente, bueno, pues ellas, estamos hablando de cobros de $30, $40 por 15 minutos, 30 clientes por día, después las llevan a otros estados como Pensilvania, como Connecticut, cercanos allá a Nueva York, en donde las llevan a unos burdeles donde reciben el mismo trato, y son esclavas porque no reciben ningún beneficio. Esa es creo que la gran diferencia. Muchas mujeres que se prostituyen, bueno, pues tienen, digamos, tienen derecho a parte de las ganancias, a veces se quedan con el 100%, a veces sí hay alguien que las explota, pero les da la mitad, pero en este caso son esclavas, no reciben ningún beneficio, reciben golpes, amenazas, vejaciones, van a matar a su familia en México, las tienen obligadas
Y esa es la gravedad de todos estos modelos. Este es lo que realmente se tendría que comenzar a atacar, independientemente de la charla o del debate que tengamos después si se debe legalizar la prostitución o no, etcétera. Creo que esto Eso sí es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Esto sí se debería de ser una cuestión de Estado, de atacar realmente estos centros, estos epicentros de donde se están generando este tipo de explotación. Y entonces, bueno, pues es como estas tres diferencias, ¿no? De las que tú mencionas. Ya. Ahora, tú haces una investigación en donde dices, hay decenas de proxenetas juzgados en varios estados de la Unión Americana. ¿Cómo es posible? O sea, un país que se beneficia de este tráfico ilegal de personas y que tiene juicios tan constantes, pues no haya establecido acuerdos o con México, o sea, un trabajo legal de mayor envergadura, porque bueno, aquí tenemos una ley de trata, ¿no? Desde el 2012, pero parece que no está funcionando porque ahí ya se mezclan otras cosas que ahorita me gustaría que habláramos, migración, desaparición de mujeres, ¿no? Yo creo que es una cosa de una envergadura realmente grande y preocupante. ¿Por qué pasa eso? Das tú varios datos ahí en tu libro, pero ¿qué está pasando? ¿Qué indagaste ahí con todos estos juicios? Claro, hay una disparidad en la persecución de la ley. En Estados Unidos comenzaron un poco antes con esta ley que sugiere la ONU en el 2003-2004, que se reúnen y dicen todos los estados miembros de la ONU tienen que mejorar e implementar esta nueva ley de trata. Entonces, como que Estados Unidos, bueno, pues siendo parte, digamos, el país donde está la ONU, empiezan un poco antes a implementar estas medidas, además de que hay una unidad para perseguir a la trata, además de que hay recursos. Esa es un poco la disparidad en el caso con México, porque en México se comenzó un poco tarde, estamos hablando que 2005, 2010 no eran traficantes, eran lenones y entonces pagaban una fianza y salían por la puerta. Y entonces apenas está comenzando esta capacitación a los fiscales, a los ministerios públicos, a la policía, de cómo actuar, de cómo hacer eso. Y creo que finalmente entre los recursos, digamos la falta de entrenamiento, pues también la falta de voluntad. O sea, eso realmente en México es lo que está sucediendo en muchos casos, porque hay casos en donde gobernantes, gobernadores, alcaldes han puesto voluntad y se han comenzado a resolver cosas como los giros negros, el caso de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, ¿no? Que ha sido muy criticado por otros temas, pero él se decidió, él se montó en el tema, él se indignó y comenzó a trabajar los giros negros, a tratar de cerrarlos, metiéndose con los dueños, con las mafias. Y finalmente, ahorita no sé qué está pasando en la Ciudad de México, pero con Mancera hubo una disminución drástica en este tema. Entonces, sí también es un tema de voluntad. Obviamente sí se necesitan recursos, pero se necesita que el propio Estado tome este flagelo en sus manos y se decida resolverlo, ¿no? Hablando de voluntad, Tenancingo, Tlaxcala, el epicentro de donde pues, salen muchísimas mujeres, pero quizá ahí lo más complejo, ¿no? Y que ahí está también retratado en tu libro, es que son familias completas, familias las que se dedican a la trata de mujeres. Y parece que de eso nadie habla. Bueno, cuento en mi libro la historia un poco de cómo ellos han contado, ¿no? Ellos han contado cómo es que comenzó este fenómeno ahí. Y lo achacan a la falta de oportunidades, ¿no? Lo achacan a una industria desaparecida en los pueblos al sur de Tlaxcala. Ellos comenzaron a venir a trabajar a la Ciudad de México de albañiles, de carpinteros, comenzaron a traer a sus mujeres, vieron la vida nocturna de la Ciudad de México, vieron a los cinturitas en los cabarets y como que esa fue su inspiración, ellos lo dicen así. Y hay un tema de pobreza en el sur de Tlaxcala totalmente desatendido, que eso es otro objetivo, o tendría que ser otro objetivo del Estado, ¿no? Un asunto de pobreza. La otra, pues, es la normalización de este fenómeno, ¿no? Hay familias, hay mamás, porque lo ven perfectamente normal, lo ven como un negocio, lo ven como parte de una herencia familiar. Y entonces, bueno, realmente por eso es que participa toda la familia en el engaño, de enganchar a la mujer. La mamá les empieza a decir que su hijo es un buen hombre y que van a ser muy felices. Y ya está esta rueda del engaño en marcha,
pues con toda la familia participando, pues por todo este fenómeno, ¿no? Y ahora, bueno, pues obviamente que en muchos de estos estados ya se ve como una aspiración, de los niños de la primaria, de la secundaria, un poco como sucedió en Sinaloa con el narcotráfico, en Michoacán, que lo veían como un tema aspiracional. Bueno, pues está sucediendo en estos pueblos de que los chavitos dicen, yo quiero ser padrote, ¿no? Es tremendo, ¿no? O sea, es muy duro. De hecho, tú retratas un caso, hablas de un caso de principios de los 2000, ¿no? De los 2000. Este señor que fue juzgado, luego la esposa, bueno, se murió la esposa, en fin, cuéntanos un poco de ese caso que es paradigmático de alguna manera en cuanto a la investigación allá en Estados Unidos. Sí, bueno, pues fue el primer caso, acababa la ONU estaba presionando a las fiscalías y entonces se han perseguido a proxenetas en muchos estados y en muchos cortes de los Estados Unidos, pero no hay un, digamos, un lugar donde más se las haya perseguido en la Corte del Distrito Este de Nueva York, muy famosa en México ahora con los juicios de Chapo Guzmán, García Luna. Bueno, en esa misma corte hay fiscales que se atrevieron o que realmente dijeron vamos a atacar este fenómeno. Y este caso de los Flores Carreto, que bueno, son bastante famosos, que son a los que más duro han sentenciado, les dieron 50 años a dos hermanos, a otro por ahí le dieron 35, a la mamá le dieron 10 años, pues justamente por esta participación. Y entonces, pues es como cuando empieza entonces a suceder todo esto de perseguirlos, de investigarlos, de pedir al gobierno mexicano que los extradite, y es como un poco, ¿no? De manera muy lenta que empieza a transitar esta rueda, que en ocasiones parece que va un poco más rápido, en ocasiones se detiene. Con esto el COVID es impresionante, ¿no? Cómo aumentó la trata, Exacto, cómo ahí lo aumentaron las dices en tu injusticias. libro, ¿no? Pero bueno, yo creo que a mayor coordinación que haya entre las dos fiscalías de los dos países, bueno, pues se va a poder un poco ir resolviendo sobre todo este tema de las chicas vulnerables, ¿no? Así es. En tu investigación vamos a hacer una pausa, pero déjame contarle al público, lo respondemos ahora después de esta brevísima pausa. Hablas de un caso Rosy Orozco, ¿no? Que me parece interesante sobre todo por todo lo que significó el intentar denostarla, por una parte, que quiero que lo cuentes tú aquí, porque es una investigación que tú hiciste de manera muy rigurosa, y aquí en México se quedó un estigma tremendo para Rosy Orozco. Y lo segundo es, ¿qué tanto hay políticos involucrados en este tema? Y que, o sea, no sé si desde estas investigaciones, que vas ahí haciendo como todo un mapa y un trazo, pudiste dar con esas hebras que llevan a figuras del poder, o sí, a hombres muy poderosos que están vinculados en el negocio. Ahorita lo respondemos regresando de la pausa. Estamos hablando con Juan Alberto Vázquez sobre su último libro, Los Padrotes de Tlaxcala. Volvemos. Seguimos conversando con Juan Alberto Vázquez, periodista. Él vive en Nueva York y bueno, pues está de visita para promocionar su más reciente libro, Los Padrotes de Tlaxcala. Juan, te decía antes de irnos a la pausa, ¿cuántas redes se tejen? Si esto es lo que has podido indagar también en tu investigación, pues con hombres de poder, ¿no? Porque es una industria que de alguna manera tiene muchos lazos y muchos vínculos por ahí de los que no se habla, es algo ahí como que muy soterrado, ¿no? Mira, sobre todo hablando específicamente de este método de explotación en los municipios al sur de Tlaxcala, esta normalización de la que ya platicamos, pues también lleva a que las mismas autoridades de esos municipios no se involucren, no traten de atacar de frente este problema. Por un lado, pues se ven beneficiados por los recursos que llegan de Estados Unidos o que llegan de la Merced o que llegan de Tijuana, porque no a todas las llevan a Estados Unidos. Hay muchos mercados sexuales en México en donde son explotadas estas mujeres. Entonces, todas estas ganancias finalmente se invierten en estos municipios, se invierten digamos, en las iglesias, en las ferias patronales, y entonces hay como de algún modo una condescendencia y bueno, pues una especie de compadrazgo entre algunas autoridades
qué es realmente a donde yo llegué, lo que yo llegué a investigar, donde me llegué a meter. Y en otros casos, sí hay funcionarios, sobre todo en San Miguel Tenancingo, que incluso ellos mismos han ejercido este oficio, presidentes municipales, ¿no? Que bueno que se les hace algo muy atractivo, como este modelo de hombre, de macho, de tener el poder y bueno, pues han tratado de ejercerlo. Y también finalmente creo que lo más grave, en mi caso, en las relaciones con el poder es el que los dejen hacer, el que las gobernadoras o los gobernadores que han pasado, los presidentes municipales, no se metan con estas personas, no traten de solucionar nada, no pidan ayuda al gobierno federal y que lo dejen que se siga perpetuando y que se siga reproduciendo. Creo que esa es la mayor relación y es muy grave obviamente porque estamos hablando de que no sé si lo hacen por miedo, no sé porque están amenazados, no sé si lo hacen porque sí realmente les han dado cochupos o por un asunto de corrupción, o por esta misma normalización. Volvemos al tema de la normalización. Está tan normalizado el asunto ya que ni siquiera las propias autoridades creen que es urgente tratar de solucionarlo, ¿no? Ya. Ahora, esta normalización, lo que tú dices, podría ser que sea como de moda o lo que tú quieras, pero lo que me preocupa, hay un capítulo en donde das muchos datos, pero también vinculas esto a la migración, ¿no? O sea, todo el tráfico de migrantes, pero yo agregaría el elemento de la desaparición de mujeres, que sin duda está, pues, cruzado con este tema y por eso, como tú lo dices en este capítulo donde das muchos datos, no son tan precisas tal vez las fechas, las cifras, porque ahí está este tema de pues desaparición de mujeres, ¿no? Es un tema que incluso va más allá, que rebasa todos los temas que podemos estar platicando, que yo lo trato de identificar o de resumir como la crisis de la masculinidad jacaranda, porque estamos viendo que a nivel global hay este intento del hombre y sobre todo la pandemia para acá, de muchos hombres, de muchos sectores, de ya no ser empáticos, ¿no? De volverse psicópatas. Normalmente llegan a situaciones de poder, llegan a ser presidentes de alguna nación, es decir, y siempre quieren mostrar esta agresividad, mostrar este poder, y normalmente son las mujeres las que terminan, bueno, pues siendo... pagando ahí. Pagando todo ola, toda esta crisis de que el hombre realmente se ha visto en los últimos años, no puede manejar sus emociones, todo lo quiere resolver con violencia y lo vemos diario en las noticias. Creo que ahí se enmarca este asunto de los proxenetas, ¿no? De gente o hombres que se sienten poderosos y que se sienten con el derecho de hacer esto, que bueno, obviamente no lo tienen, ¿no? Pero ellos creen que sí, entonces bueno, es todo un asunto cultural, de impunidad, y, o sea, son como varios niveles. Y súmale a todo eso, ¿no? Todo lo que está sucediendo en México con la violencia, con la impunidad, con la desaparición de niñas, de mujeres, jóvenes, es decir, súmale, y entonces, bueno, ¿qué nos está pasando a los hombres, no? ¿Por qué estas reacciones? ¿Por qué todo es el pleito? ¿Y por qué todo es el confrontamiento? Y yo soy aquel, ¿no? Yo soy el mejor. Y este tipo de, bueno, de demostraciones, pues se ceba en esto, ¿no? Y se ceba también en el derecho del hombre muchas veces de los que van a comprar o pagan por tener sexo. Lo documento también en el caso de Nueva York y que ya se vuelven compradores completamente sin alma, sin empatía, se dan cuenta que las mujeres que en muchos casos son explotadas, están drogadas y ya no les importa, ¿no? O sea, lo cuentan en chats, entre ellos comparten experiencias y eso dices, bueno, ¿en qué momento no llegamos a esta situación? ¿En qué momento? Y además es complejo porque de hecho tú das esta cifra, ¿no? De cada 10 víctimas a nivel mundial, 5 son mujeres adultas y 2 niñas. O sea, en realidad, digamos que lo más complejo recae en las mujeres y por eso yo hablo que todo lo que está vinculado a migración, que también hablas tú de estos vínculos, ¿no? Y la desaparición forzada, ¿no? Que muchas veces va a dar a esta industria, ¿no?
y que para esto pues ya hay también una especie de camino y una especie de redes corruptas o mafiosas. En este caso, alguien me preguntó que si tenían algún tipo de relación estos explotadores con otras redes criminales del narcotráfico. En mi caso no lo pude documentar, pero sí, sí aprovechan toda esta ruta que ya hay, ¿no? De llevar a mujeres de la migración. Y a todas ellas las han cruzado de esa forma. No creas que estas mujeres cruzan en avión o que en algunos casos llevan pasaporte. No, las cruzan De manera ilegal. de manera ilegal, con la promesa de que van a ir a trabajar a un mercado porque ya tienen un primo allá en un mercado. Entonces van a trabajar. Redes de migración también, o sea, Sí, de migrantes, sí, de migración ilegal, ¿no? Pagan, por ejemplo, a los polleros, pagan a polleros para que las crucen. Ese es otro chantaje, que ya cuando ellas llegan a Nueva York y las quieren comenzar a explotar y se niegan, le dicen, pues le tienes que pagar $11,000 al pollero, ¿cómo le vamos a hacer? No vamos a sacarlo trabajando en un mercado. Es un chantaje y una forma de irlas atrapando y finalmente, bueno, terminan ganando mucho más que esos $11,000 y no se acaba, bueno, pues la explotación, ¿no? O sea, es algo que sigue. Pero sí, aprovechan ya lo que está hecho, los caminos recorridos, los polleros que trabajan en la frontera, cómo las cruzan y bueno, pues como todo eso se cruzan como un inmigrante normal, ¿no? Ya. Así es que Es complicado. es un tema que se junta con muchos otros, obviamente, ¿no? Juan, el tema, capítulo dedicado completamente a Rosy Orozco, y de hecho lo conversamos en algún momento. Tomando en cuenta tu rigurosidad, porque lo mismo en el libro pasado de la secta de NXIVM, sacaste ahí unos trapitos al sol tremendos, ¿no? Periodistas involucrados, en fin. El caso de Rosy Orozco me llamó mucho la atención, y lo digo abiertamente, porque ciertamente aquí en México hubo una andanada de cuestionamientos acusándola de que utilizaba sus albergues, ¿no? Pues para fines personales y que en realidad no estaba ayudando a las mujeres. Tú lo que haces es un poco investigar, hablar con ella, entrevistarla, y das cuenta ahí de un momento en el que todo esto empieza a partir de una conferencia de prensa con 5 panistas, porque además Rosy Orozco toma fuerza en el gobierno de Felipe Calderón y luego son los mismos panistas los que la acusan y luego, bueno, ahí se suman ya otros políticos. ¿Qué pasa con ese caso de Rosy Orozco? Bueno, para empezar, ella nunca fue panista, compitió por el PAN y obtuvo la delegación Gustavo Amadero, que ni siquiera vivía ahí, se fue a vivir antes y ganó, con la promesa a toda la gente de que no iba a acabar con la trata en ese lugar. Pero cuando ella entra como diputada en el 2009, ella ya tenía al menos 5 años como activista en contra de la trata. Y sí hay un estigma, como tú lo dices, porque bueno, es una profunda cristiana, que muchas de sus acciones se mueven pues por el asunto religioso o sin tratar de imponerlo, pero como que sí tiene ese espíritu de moverse bajo eso. Pero es una mujer que se indignó desde muy joven, que trató de ayudar gente, que participó activamente en muchos otros asuntos de activismo, pero cuando se topa con el asunto de la trata, dice, no, esto yo lo tengo que resolver, y regresa a México y entonces empieza a ver que no hay una ley, se apunta como diputada, empieza a empujar esta ley que se la debemos mucho a ella, obviamente a otros legisladores, pero ella todo el tiempo así la trata, vamos a luchar, abre un refugio, no existían refugios, sí. Rescata muchachas de la Merced, o sea, toda esta historia que no se cuenta cuando se le ataca, estas 300 víctimas rescatadas, en muchos casos ya empoderadas, mujeres, que es muy difícil su recuperación, su reinserción social, complicadísimo, vienen muy lastimadas en todos los sentidos. Y ella tiene ahí ya... Una vez la tuvimos aquí en el estudio con una víctima. Tiene 20 años haciendo esto, no es su labor, tendría que estar haciendo todo esto el Estado mexicano, no Rosy Orozco, ¿no? Y entonces yo me pregunto, bueno, no se vale que le estén atacando, además yo también esperando, bueno, muestren las pruebas de que se está beneficiando, muestren las pruebas, bueno, nunca hay pruebas, nunca hay nada, siempre son como ataques mediáticos y como ella me decía, yo soy rica desde muy joven, yo no tengo necesidad de andar agarrando dinero de ningún lado,
no es lo que me mueve, ¿no? Me mueve, bueno, pues el tratar de alcanzar víctimas, recuperarlas, meterlas a un refugio, que tengan educación, etcétera. Bueno, pues esa es su historia que realmente creo que es necesario contar. Y no solamente esos ataques que, bueno, obviamente, pues terminan desfondándose, ¿no? Yo no he visto ninguna prueba al respecto y, bueno, pues es esa, ¿no? Ella es Rosy Orozco, obviamente. Bueno, pues muy recomendable este libro, Los Padrotes de Tlaxcala, mi querido Juan. Te regresas a Nueva York ya con unas presentaciones aquí en la Ciudad de México. Bueno, ojalá que tuvieras otras, pero ¿qué sigue para el libro? Bueno, pues seguramente que viene un poco más de difusión y invitar a la gente a que si se interesa por el tema lo vaya a buscar. Está muy bien distribuido, es Random House, así es que está en todo lo que donde vendan libros, ahí va a estar. Y también invitar a la gente que se indignen por este tema, ¿no? Que reclamen, que se suban a este tren, porque aquí van ganando los criminales y creo que hace falta que más gente participe, ¿no? Así es, pues te agradezco, vamos a estar pendientes ahí de si tienes algunas otras presentaciones y bueno, pues por lo pronto ahí echarle un vistazo a este libro. Muchas gracias, buen viaje de regreso a Nueva York y por aquí nos vemos, mi querido Juan. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Recuerden que el programa se queda ahora transmitiéndose vía Twitter, también Facebook, y en unas horas ya está en la cuenta de YouTube a través de N22 Digital o Noticias 22. Nos vemos hasta el próximo jueves. Hasta entonces.